Semana caliente. ¿Qué va a pasar con los vetos del presidente? Milei, me van a tener que sacar con los pies para adelante. Bueno, Miguel, te escucho a vos, dale, vamos. El Congreso va a buscar a tratar lo más pronto posible todo lo que tiene que ver con los vetos que emitió el presidente Milei para jubilados, para discapacidad, para la moratoria, y lo que está es la posibilidad de que puedan conseguir los 2/3 para poder mantener todo lo que tiene que ver con el aumento de los jubilados. El presidente ya los vetó y lo único que le queda después es la judicialización de estos temas. Semana recontra picante, ya dijo el presidente de la Nación el viernes pasado en cadena nacional que no va a haber aumento para los jubilados. Es más, se viene una reforma previsional en diciembre. Yo creo que va a haber extraordinarias para meter la reforma previsional y que los jubilados se vean aún más perjudicados de lo que estamos viendo, aunque ya dijo que no va a haber aumentos. Activamos el teléfono nuestro, Caro. Buenas tardes. Claro que sí, buenas tardes, Tomás, a todo el equipo y a la gente que está del otro lado. Abrimos nuestra línea de contacto al 11 4409 8853. A ver qué opina de la gente de lo que estamos hablando justamente de los vetos de Milei. Así que dale, que nos manden los mensajes y los leemos en vivo. Mara, no va a haber aumento, ¿no? De acuerdo a la lectura que se puede hacer de la política del presidente. No. ¿Y puede ir para atrás? ¿Puede ir en retroceso? ¿Esa reforma previsional nos lleva a jubilarnos a los 70 años? ¿Cómo lo ves? A ver, me parece que hay dos cuestiones. El gobierno tiene un escenario un poco más complejo que con los vetos anteriores, porque esta vez la oposición logró la sanción casi con los 2/3. Claro. Con lo cual está más cerca la oposición de poder insistir con la ley y que el presidente no cuente con los 87 héroes, como los definió él la vez anterior. Respecto de las negociaciones, hay un elemento central, aparecía recién ahí, que es el armado de las listas de cara a octubre. Digamos, cuánto esté dispuesto a entregar el gobierno en el armado de las listas para tratar de conseguir 87 héroes y las negociaciones con los gobernadores puede hacer variar esas mayorías que la oposición salió fortalecida del último combate. Sí, de todas maneras, para los jubilados siempre la noticia es mala. Ya sea por el veto, ya sea por el legislativo, no va a haber buena noticia para el jubilado. No pareciera, porque no pareciera estar en la agenda de prioridades del gobierno. No, al contrario, todo lo contrario, ¿no? Queda bien al desnudo el discurso del presidente el viernes pasado. A tal punto que lo que empieza a generar es que muchos de los que están de acuerdo con el gobierno empiezan a decir que está bien que no se aumenten los jubilados porque es importante mantener un déficit cero. Con lo cual, una parte del electorado sostiene la agenda del presidente, que es plantear que más adelante lo que va a haber es una mejora del poder adquisitivo, pero en el corto plazo no hay aumento para nadie. Luis, ¿seguís defendiendo esa posición que habla Miguel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andás? Buenas tardes, bien. Gracias por la invitación. Sí, no es que soy defensor de las políticas de Milei, sí entiendo la razón de ser del veto y también claramente para mí es una manera de la oposición de desestabilizar el gobierno con todo esto que quieren impulsar. O sea, vos decís que los jubilados, que no son los jubilados, la necesidad no es de los jubilados, sino de la oposición. Y lo que pasa es que la gente, los políticos que hoy en día se muestran como preocupados por los jubilados, por la gente con discapacidad y demás, en su momento cuando pudieron hacer las cosas o cambiar ciertas reformas para darles un poco más de prioridad, no lo han hecho. O lo han utilizado únicamente para poder atraer votos o solamente Luis, en momentos electorales. Para ser objetivo, digamos, en ese sentido, un poco de razón tenés. Digo, muchos jubilados lo votaron a Milei porque básicamente no funcionaban las cosas. Total. Entonces, digo, algo de razón tenés. Pero también, esto objetivamente, en función de lo que compraba un jubilado en el 2023 y lo que compra hoy, le ha caído un 30%, digamos, el poder adquisitivo. O sea, digamos, hay una pérdida inclusive de aquello que no le había dado el kirchnerismo, peronismo, lo que fuera. Es que los jubilados vienen perdiendo de siempre. No pero solamente eso no está bien, Luis. No está bien, para nada. Yo no digo que esté bien, pero tampoco me parece que usen causas nobles para desestabilizar el gobierno e incluso para fomentar... ¿Vos decís que desestabiliza un gobierno aumentarle un poquito a los jubilados? ¿Tan fuerte es? Y si vos sumás todos los números y haces la suma de todos los proyectos que se aprobaron en diputados, el dinero en total, ¿cuántos millones de pesos es? No, ¿de dónde vamos a sacar ese dinero? Hay que imprimir, hay que... Vos sabés que el impuesto a los bienes personales, de alguna manera, le dio más respiro a las clases altas, a las clases acomodadas. También se le dio las retenciones. Está aterrizado el tema, pero bueno, le dio más puntos menos puntos a las retenciones. Digo, tenés como el Estado cómo manejar eso. Además, porque el impuesto a los combustibles también gran parte va o había
realidad que se cierra, por ahí lo puede absorber todo para los jubilados, porque también tenés un 30% para los jubilados. Digo, tenés recursos para poder hacerlo. ¿Por qué decís que se intenta desestabilizar al gobierno al margen de que puede hacer una intencionalidad política? Pero digo, nos fijemos en los jubilados sin partidizarlo. No, yo me fijo en los jubilados y aparte tengo sentimientos encontrados porque tengo conocidos, gente cercana, no solamente jubilados, sino también personas con discapacidad, que entiendo que están sufriendo y terminan pagando los platos rotos justos por pecadores porque... ¿Sabes vivir con 380 lucas, Luis? No se puede. Es que no bueno, se puede, y entonces ¿por qué? Si no se puede, si vos lo estás diciendo, no se puede. Le pidamos a la política, no le pidamos a Milei, le pidamos al kirchnerismo, le pidamos al radicalismo, al PRO y a Milei. Pero ¿hace cuánto le venimos pidiendo a la política? Tenés razón, ¿Hace cuánto? Mucho. Y ahora... Supuestamente está preocupado, supuestamente están... A mí me da preocupación, digo sinceramente. Yo no puedo creer cómo la gente puede vivir con 380 lucas, no tengo nadie cercano que lo viva, o sea que no lo siento en términos personales, lo siento en términos comunitarios, digamos, de la comunidad, de la sociedad. Rezano, ¿querés decir algo, no? Sí, mirá, justo ayer miraba el ticket de mi viejo que es jubilado, 360.000 pesos. Suerte que cobra la pensión de mi mamá, si no, no sabría cómo hacer. Él me decía, cobro más de la pensión que de la jubilación mía. Y no sé cómo hace la gente, los jubilados, de cobrar 360.000 pesos y no entiendo qué gasto le representa al Estado aumentarles 70.000 pesos más, que es el monto. Digo, me parece, lo hablábamos el viernes, Tomás, no se esperaba, yo no esperaba un discurso diferente al que emitió el presidente de la Nación y vemos que va a seguir duro en su postura. Pero bueno, los jubilados, ¿hasta cuándo van a aguantar con una jubilación que genera más hambre que seguridad? Miguel, dale, te escuchamos. A ver, es cierto que la oposición lo que hace muchas veces es aprovechar cuando le está gobernando para generar cuestionamientos a algunos temas que son complejos de sostener. Pero es bastante difícil para todos. El presidente Milei en septiembre de 2023 lo que hizo es votar a favor de la eliminación de ganancias para la cuarta categoría de los trabajadores. Él votó a favor, gran parte de la política votó a favor en ese momento y después cuando le tocó estar en el gobierno se volvió a instalar todo lo que tiene que ver con ganancias para la cuarta categoría. Claro. Con lo cual es cierto que la oposición se aprovecha, pero la mayoría de los políticos hacen eso porque es más cómodo ser opositor que gobernar desde el oficialismo. A mí eso ya me cansó, Miguel. Y creo que a la mayoría de la gente le ha cansado. Hoy escuchaba dos encuestadores, hablé con dos encuestadores importantes, uno más que ver con el interior y otro que tiene que ver mucho más con la provincia de Buenos Aires, ambos sin escucharse hacían la misma descripción. Los pibes que votaron a Milei no van a ir a votar, porque no es que no lo quieren a Milei, no lo quieren a Milei, tampoco lo que pasó. Entonces, vamos a tener un nivel de deserción para ir a votar muy, muy importante en función de lo que vos decís. Ahora, lo mismo nosotros como periodistas, como ciudadanos, como lo que fuera, tenemos que presionarlos al Congreso de la Nación para que de una vez por todas se respete una ley para que los jubilados puedan morfar. Con 380 lucas, recién Luis dijo, no pueden comer. Bueno, si no podés comer, entonces es inadmisible. No le llamemos jubilados, no le llamemos jubilación. Además, en ese contexto, lo que se viene a nivel general es una economía por ahora más fría, estable, con la inflación bajando, con el dólar contenido entre estas bandas subiendo y bajando, pero lo que hay es pérdida de poder adquisitivo cada vez mayor. Viejo. Y entonces aumenta la luz, aumenta el gas, aumenta los alquileres, aumenta las expensas y la pérdida de poder adquisitivo no es lo mismo cuando vos tenés un cimbronazo de 3 meses que cuando va un año y medio de recesión y cuando se te complica cada vez más. No, claro. Mi vieja cobra 2 jubilaciones, pues son 2 cajas diferentes. La caja de médicos y la jubilación, porque hizo los 2 aportes al mismo tiempo. Y no podés vivir ni siquiera con los 2 jubilaciones. Mira, me está mandando 332 lucas una. Y la caja de médicos está en 400, o sea, claro, son 730. Decir que lo tiene mi viejo, que también cobra 2 jubilaciones, y más o menos juntan un palo y medio. Ahora, tampoco que tiran manteca al techo, ¿eh? No, un palo y medio no tira manteca al techo, es muy difícil, y fíjate, incluso el que siempre está en una actividad, llamémosle más autónoma o cuentapropista o lo que sea, vinculado, sea responsable inscripto, monotributista, aún sí trabajando, genera una rentabilidad más o menos importante, después cuando se jubilan pasan a tener la mínima, no tienen recursos, entonces claro, caen prácticamente en un vacío. Mara, ¿qué nivel de importancia va a tener las jubilaciones ahora en la campaña? ¿Qué crees que va a pasar? Yo creo que la oposición va a hacer una campaña orientada a la crueldad con la que se construye el gobierno de Milei, la propia narrativa en la que están parados, y creo que lo
oficialismo va a contestar como viene contestando y algo que le rinde electoralmente, que es el gobierno no fracturó el contrato electoral. Y eso yo creo que todavía le da mucha consistencia en el voto. Es real, ¿no? O sea, no fracturó el contrato electoral. El gobierno... Hay una cosa que es básica, que es el gobierno dijo, cuando Milei hizo campaña, dijo dos cosas. Voy a bajar la inflación y no voy a ceder a las presiones de la política. Es así. Y es lo que está haciendo. Pero también dijo que íbamos a cobrar mejor en dólares, ¿eh? Bueno, pero ahí te lo tomo si querés, pero hay un elemento, digamos, donde realmente nadie creyó o convalidó. Pero sí los otros dos elementos. Y la realidad es que el gobierno está respondiendo. Él no dijo que iba a ser ni fácil, ni sencillo, ni que nos iba a gustar. Y enfrente no hay nadie que tenga la capacidad de articular un discurso, sobre todo positivo. Y entonces ahí es más difícil. No de crítica, sino propositivo. Caro, te escuchamos a vos, dale. Tenemos mensajes que nos empezaron a llegar. Dice, los preocupados no son la oposición, los preocupados somos los de la jubilación. Claro, exacto. El gobierno es incapaz de entender esto. Después dice que el gobierno deje de dibujar el índice de la inflación mejor, que por eso no tenemos aumento de los jubilados. Otros dicen aguante Milei, dice lo volvería a votar. Buenas tardes, yo presenté al ANSES los papeles en historia clínica y le dicen que en octubre, como va a haber novedades, le retrasaron todo porque en ANSES le dicen que en octubre va a haber novedades. ¿Qué más? Dice, a mí me gustaría que como jubilado de la mínima cobrara una jubilación de 1,5 millones. Pero bueno, claro, no hay plata para eso. Bueno, 11 44 09 88 53. Mirá vos, ¿no? Los jubilados que cobran mal te dicen, che, sabemos que no hay guita para eso, así que no la bancamos. Lo están bancando Milei todavía, ¿eh? Es el primer jubilado que menciona que quiere cobrar 1,5 millones. Sí, pero porque dice que lo banca. No, sí. No se puede. Por eso, pero los demás dicen que con 1 millón, aunque sea, se conformarían. Con 700 lucas. Bueno, también con 700.000. Hay otros que dicen 700 lucas un jubilado, que es nada hoy para un jubilado. Claro, no es nada. Y bueno. Se conforman. Es así. Sí. Es pero así. porque están acostumbrados a llegar con la nada. Perdón, a no llegar. Están acostumbrados a no llegar a fin de mes. ¿Sabés cuántos cordobeses, lo leí en Vague Negocios, cuántos cordobeses hoy no llegan a fin de mes? ¿Cuánto? El 50%. No, bueno.